En primer lugar, bienvenidos a esta videoconferencia sobre el análisis de la rentabilidad de un negocio. Mi nombre es Evangelina Sánchez y colaboro con la escuela como profesora de finanzas. A lo largo de la próxima hora voy a tratar de enunciar los principales elementos con los que contamos para analizar la rentabilidad de un negocio. Al final de la exposición tendremos un turno de preguntas, por lo que os ruego que vayáis tomando notas de aquellas cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de esta videoconferencia y que os gustaría aclarar para que, llegado el momento de las preguntas, las recordéis y podáis formularlas. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a plantearnos qué es lo que entendemos por rentabilidad. En términos generales, podemos definir la rentabilidad como la relación que existe entre los productos resultantes de una operación y los medios necesarios para conseguirlos. Esto sería una definición que cualquiera de nosotros podría establecer o podría utilizar independientemente de que estuviésemos hablando de términos contables o en general de cualquier actividad que realicemos. En general también decimos que una operación es rentable cuando nos genera un beneficio. Tendremos, pues, rentabilidad cuando el valor económico de nuestros outputs, de los productos que obtenemos, sea mayor que el valor económico de nuestros inputs, de aquellos productos o de aquellos recursos que hemos necesitado para producirlos. Así, obtener una rentabilidad es, por tanto, una labor, por un lado, de incrementar los ingresos y, por otro lado, es una labor de disminuir los costes que generamos. Por ejemplo, en un mercado con una gran competencia, pues cualquier mercado de los que son ampliamente conocidos en sectores de gran actividad, podríamos intentar incrementar nuestra rentabilidad, bien incrementando nuestros ingresos. Ahí podríamos hacer actividades para ganar cuota de mercado, pero quizá no podríamos conseguir incrementar nuestros ingresos a través del incremento de los precios, porque muchas veces vienen por opuesto del mercado. Otra estrategia que podríamos intentar llevar a cabo es reducir nuestros costes, para conseguir así que la diferencia entre ingresos y costes sea mayor y, por tanto, sea mayor nuestra rentabilidad. Por otro lado, en términos de gestión, en términos de contabilidad de gestión, podemos definir la rentabilidad como la diferencia que hay entre nuestros ingresos y nuestros costes. Nuestros ingresos vendrían definidos por el precio de nuestros productos por el número de unidades que hemos vendido. Y nuestros costes, en términos de contabilidad de gestión o en términos de contabilidad de costes, vendrían definidos por los costes fijos que tenemos más los costes variables en los que hayamos incurrido. Igualmente, los costes variables dependerían de los costes variables unitarios, lo que nos costaría producir cada unidad de producto por el número de unidades que hubiésemos producido. En cualquier caso, ya de manera más global, que es la forma en la que vamos a avanzar en el estudio de la rentabilidad en esta videoconferencia, tenemos el análisis desde el punto de vista contable, que es el análisis del beneficio que aparece como resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, como en este caso queda mostrado en este gráfico. Llegaremos a esta cifra después de descontar de los ingresos que tenemos a la izquierda, o bien también conocida como la cifra de ventas, todos los gastos que hemos generado a lo largo de un ejercicio económico. Aquí es importante tener en cuenta que debemos ser muy rigurosos y debemos distinguir entre la corriente monetaria y la corriente del gasto, porque tendremos determinados inputs que son necesarios para la actividad que no se corresponderá el momento en el que pagamos por ellos con el momento en que los transformamos en un coste. Esto es muy importante en el caso, por ejemplo, del uso de inmovilizados, que lo trasladaremos a coste como transformado en amortizaciones. O bien en aquellos gastos que hagamos, que paguemos, por ejemplo, por adelantado para 2 años, como podría ser, por ejemplo, un seguro. Entonces deberemos asociar a cada uno de los ejercicios económicos el gasto que le corresponde. Finalmente, nos podemos encontrar en la situación
de que si nuestros ingresos no son suficientes, nuestros ingresos no son suficientes para cubrir todos los gastos que tenemos en nuestra actividad, llegaríamos a una situación de pérdidas, como vemos en la imagen en pantalla. En este caso, nuestros esfuerzos, más que en buscar la rentabilidad, deberán centrarse en averiguar en qué línea de gastos se está encuadrando o son los que están provocando que tengamos esa rentabilidad por la que venimos trabajando, y deberemos analizar las causas y tratar de poner remedio pues, a través de diferentes elementos de gestión, de los diferentes elementos de gestión que nos permite pues, la actividad diaria en nuestra empresa. Ahora, a lo largo de los próximos minutos, para ser capaces de obtener el mayor conocimiento posible de cómo se obtiene ese resultado final de la empresa, ese beneficio, esa rentabilidad, nos vamos a centrar en analizar cada una de las partidas que componen los gastos y que quedan recogidas en la cuenta de pérdidas y ganancias. La forma más habitual de presentar la cuenta de pérdidas y ganancias es la estructura de cascada que tenéis a vuestra izquierda, partiendo de los ingresos, ventas o importe de la cifra de negocios. Cualquiera de los tres términos son perfectamente válidos y los podemos utilizar. Bien, pues partiendo de estos ingresos que hemos obtenido a lo largo del año, iremos descontando todos los gastos que hayamos ido produciendo como empresa a lo largo de un periodo económico que habitualmente es un periodo económico de un año. Venga desde el inicio del año contable hasta el cierre del año contable, que vendrá definido pues, según nuestra actividad. La cuenta de pérdidas y ganancias, como todos sabéis, es uno de los estados obligatorios en contabilidad. Por tanto, aunque siendo una persona ajena a la empresa, si tenemos interés en estudiar alguna empresa en concreto, aun siendo ajeno a una empresa, es fácil poder conseguir estos datos y estudiarlos, analizarlos. Por ejemplo, la cuenta de pérdidas y ganancias de nuestra compañía podría ser de la competencia de nuestra compañía, podría ser una opción, ya que este estado, al formar parte de las cuentas anuales que deben entregarse en el registro mercantil, es de acceso público. Esta cuenta nos permite analizar la trayectoria de la empresa, haciendo un análisis comparativo entre los distintos años y también haciendo un análisis comparativo con la actividad media, por ejemplo, del sector. Hoy, por ejemplo, podemos acceder con muchísima facilidad a las cuentas anuales de las grandes compañías en Internet. Las grandes compañías tienen además obligación de hacer públicas sus cuentas y es muy frecuente que de forma muy, muy sencilla se pueda acceder a estas cuentas desde la propia página web de la empresa. Además, existe la posibilidad de encontrar esta información en sitios especializados que tienen esta información centralizada, como por ejemplo es el Google Finance. Al finalizar la exposición veremos alguno de estos ejemplos para salir un poco más allá del puro número teórico que vamos a utilizar en la primera parte de la exposición. Vamos, por tanto, como os decía, a entrar a analizar en detalle cada una de las partidas que componen la cuenta de pérdidas y ganancias para ver, en nuestro caso, si estamos analizando la estructura de nuestra empresa o queremos mejorar la rentabilidad o, por el contrario, hemos sufrido una disminución de esa rentabilidad, poder estar pendiente de qué elementos son los que debemos tener en cuenta o qué elementos de los que tenemos en la empresa dependen de nuestra actividad y qué otros elementos pueden depender de circunstancias de nuestro entorno que, aun quedando quizá fuera de nuestra capacidad de gestión,
sí que debemos tener en cuenta para ser capaces, si no de manejarlos, sí que hacer que impacten en nuestra cuenta de resultados de la forma que menos daño nos haga. El primero, por tanto, de los elementos que vamos a utilizar o que vamos a analizar es la cuenta de ingresos. Como os he venido diciendo, la cuenta de ingresos recoge la cifra de negocios del año o la cifra de ventas, teniendo aquí en cuenta que vendrá minorada por las devoluciones de las ventas que hayamos realizado y que por algún motivo nos hayan devuelto a nuestros clientes, y vendrá también minorada por los descuentos, por ejemplo, los rápidos sobre venta o algún otro tipo de descuento que hayamos ofrecido a nuestros clientes a lo largo del ejercicio. Digamos que serían las ventas puras, las ventas netas. Estos ingresos son los ingresos propios de la actividad de la empresa. Son los ingresos que se obtienen por la realización del fin para el que ha sido pensada. Si tenemos una empresa comercializadora, si tenemos una empresa que se dedica a la venta de productos, será por la venta de esos productos. Si analizamos, por ejemplo, Carrefour, lo que tendremos aquí será las ventas anuales que obtiene Carrefour por su labor de comercialización, no los ingresos que pudiese obtener, por ejemplo, Carrefour por la venta de uno de sus supermercados, en el caso de que no lo utilizase. Aquí de estos hablaríamos de unos ingresos extraordinarios, que este no sería el punto donde deberíamos recogerlos. En el caso de que sea una empresa que ofrezca servicios, por ejemplo, en el caso de una empresa que se dedique a la consultoría, pues quedarían recogidos los honorarios. Como decía, aquí solamente aparecerían los gastos los ingresos que conocemos como ingresos ordinarios. Los ingresos extraordinarios, que veremos más adelante en el punto de la cuenta de pérdidas y ganancias, donde habitualmente se recogen, serían, por ejemplo, pues, los producidos por la venta de inmovilizado. Sería tanto la venta de inmovilizado material, la venta de un edificio, como la venta de una parte de la compañía, o la venta de unas inversiones financieras que se hubiesen mantenido en la empresa, no con fines, no con la idea de inversión, sino más bien con la idea de permanencia. Y otros ingresos que tampoco vamos a recoger aquí, que pese a ser ingresos que están de una manera u otra directamente relacionados con la actividad, no podríamos decir que son ingresos que tienen que ver con el fin de la empresa, que son los ingresos financieros. Los ingresos financieros los anotaremos junto con los gastos financieros, reduciendo el importe de los gastos financieros, y los ingresos financieros pues serán pues, la rentabilidad que podamos obtener de inversiones temporales de tesorería, por ejemplo, porque tengamos un exceso de caja y queramos hacer esas inversiones temporales, o bien porque si es una empresa internacional, porque nos haya sido favorable, por ejemplo, los tipos de cambio y al trasladar moneda extranjera a moneda nacional, pasar dólares a euros, por ejemplo, pues hayamos obtenido algún tipo de rentabilidad en este tipo de operaciones. Les digo, los ingresos financieros tampoco sería este el punto donde deberían ir recogidos en la cuenta de ingresos. Por el lado de los gastos, la primera línea de gastos con la que nos encontramos son los gastos operativos. Se consideran gastos operativos todos los gastos que están directamente asociados con la venta y que pueden directamente imputarse como gastos necesarios para conseguir la venta de los productos o poder ofrecer los servicios a los que nos dediquemos a nuestros clientes. En este caso tendremos estos gastos, se calcularán de dos maneras distintas. Dependiendo si nos encontramos en una empresa industrial o si nos encontramos en una empresa comercial.
El caso de la empresa industrial es el caso más complejo. En esta cuenta se recogerán todos los gastos que sean necesarios para la producción. Consideraremos como tales todos los costes directos y todos los costes indirectos directamente asociados. Estarán entonces aquí recogidos el coste de las materias primas, el coste de la mano de obra que habitualmente llamamos mano de obra directa, y otros costes de producción, como puede ser la subcontratación de empresas de una parte de la producción. O si compramos, por ejemplo, somos una empresa de maquinaria y compramos determinados elementos ya acabados para incorporarlos en nuestra producción, pues también este sería el punto donde esos gastos quedarían recogidos. Otros gastos, como el uso del inmovilizado en forma de amortizaciones, como veis, tiene su propia cuenta en la cuenta de resultados. Lo veremos más adelante. En el caso de una empresa comercial, consideramos tal aquella empresa que se dedica a la compraventa de mercancías. Es decir, compra productos ya acabados y sin transformarlos o transformándolos de una manera muy liviana, sin transformar su esencia, los vuelve a vender. En este caso, los gastos operativos vendrán dados por el coste de las mercancías vendidas. En este punto es importante distinguir el coste de las mercancías vendidas del coste de las compras, ya que no es lo mismo. Vamos a verlo. A lo largo del ejercicio, o al inicio del ejercicio, nosotros partiremos de unas existencias que nos habrán quedado del ejercicio anterior, que llamaremos existencias iniciales, y esas existencias, más todas las compras que realicemos durante el ejercicio, serán lo que destinemos por un lado a las ventas y aquello que no vendamos nos quedará en almacén. Entonces, como veis, el coste de la mercancía vendida no es igual al coste de las compras. Porque por un lado tendremos que, como inputs, como ingresos, las existencias que ya teníamos más las compras, y por otro tenemos que tener en cuenta aquello que no hemos vendido y que nos quedará en el almacén. O sea, el coste de las mercancías vendidas será igual al valor de las existencias iniciales más las compras menos las existencias finales. Llegamos así a uno de los primeros elementos de gran interés para el análisis de nuestra rentabilidad, que es el margen bruto. El margen bruto se define como la diferencia entre el valor de las ventas y el coste de nuestras ventas. Entonces, como veis, para mejorar, habitualmente se calcula como un porcentaje, como aparece en pantalla, como ventas menos el coste de ventas dividido entre el valor total de las ventas. Para mejorar este ratio, para mejorar este margen, tenemos dos opciones, que es, en principio, mejorando el numerador, podremos bien incrementar los ingresos por ventas o bien disminuir el coste de estas ventas. El primero es un elemento, las ventas es un elemento de comercialización. Aquí dependerá mucho el volumen de nuestras ventas de la dureza de la competencia, del estado del mercado y de la cuota de mercado que nosotros tengamos. Si tenemos una cuota de mercado o una situación en el mercado potente, pues podremos tratar de conseguir un mayor margen de ventas, por ejemplo, pues con la realización de ventas cruzadas. También probablemente si tenemos un buen conocimiento, un buen nombre en el mercado, podremos mejorar nuestras ventas incrementando nuestras líneas de productos, lanzando nuevos productos. Y luego dentro de lo que es el producto en sí mismo, pues dependerá mucho del momento del ciclo de vida del producto en el que estemos. Estamos en un momento de lanzamiento, en un momento en el que el producto ya es maduro y conocido, o bien es un producto que ya pues, está en sus últimas etapas porque está siendo sustituido por otros productos más modernos. Dependerá muchísimo de la aceptación que nuestros productos, nuestras líneas de productos tengan entre los consumidores, y dependerá también en gran medida pues probablemente de las campañas de publicidad o de la actividad de distribución
que realicemos. El segundo caso, la reducción de costes, pues dependerá en parte de cómo seamos nosotros capaces de comprar aquellos bienes que necesitemos para la producción y luego de cómo seamos capaces de producir. Es decir, si conseguimos producir de una manera más eficaz, utilizando menores materiales de producción, utilizando menor número de materias primas, si conseguimos producir de una manera más eficiente en el plano laboral, reduciendo, por ejemplo, los tiempos de espera o mejorando el tiempo de producción de cada uno de los bienes. Si conseguimos tener menos mermas por productos o conseguimos que tengamos menos productos defectuosos, todo esto reducirá el coste de nuestras ventas, el coste de el importe de nuestro coste de producción. También hablábamos de las compras y en algunas ocasiones pues, la forma en la que tengamos de comprar influirá directamente en nuestros gastos. Una parte será la cantidad que usemos, otro elemento será el coste de cada uno de esos elementos, de esa cantidad, el precio de la cantidad de materia prima. Aquí podríamos jugar quizá con elementos como variaciones en la calidad, consiguiendo con ello pues, variaciones en nuestros costes, o podríamos quizá conseguir una reducción de sueldos si se contrata personal menos especializado o decidimos producir en otro lugar. Pero en este caso, aun teniendo un beneficio aparentemente inmediato, que es la reducción en el coste, tendremos que valorar el impacto que esta decisión de bajada en calidad, bien sea de materias primas o en el personal que utilizamos, en la capacidad del personal, en la especialización del personal que utilizamos, qué impacto tiene eso en nuestras ventas, analizando, por ejemplo, el incremento que se produce en devoluciones porque no se ajusta lo que estamos ofreciendo a lo que hemos prometido que íbamos a ofrecer. El siguiente elemento que analizaremos después del margen bruto son los gastos generales. Los gastos generales son aquellos gastos que, siendo necesarios para que la empresa funcione, no los podemos vincular directamente a la producción. Son gastos administrativos, gastos comerciales, los gastos de suministros como la electricidad, el agua, el consumo de teléfono, que siendo necesarios para realizar la actividad de la empresa, no dependen directamente del volumen de actividad que estemos realizando. Son normalmente lo que conocemos como gastos generales, overheads también, y que también solemos llamar costes fijos. Están, como os decía, incluidos estos gastos administrativos, comerciales, y por ejemplo, de los gastos administrativos, pues podríamos encontrar los gastos salariales de todos aquellos miembros de la empresa que no es personal productivo. O sea, serían, por ejemplo, todas las líneas de staff de la empresa que son necesarias, pero no están directamente asociadas a la producción. Más bien una labor de gestión autónoma. Antes de pasar al otro de los ratios, vamos a tener también en cuenta un elemento que ya hemos enunciado en varias ocasiones en esta videoconferencia, que es el coste, son las amortizaciones. Es una partida que está directamente vinculada, directamente relacionada con el uso de los inmovilizados. Como os decía, si tenemos una serie de inmovilizados que vamos a utilizar en nuestra producción, una maquinaria, un edificio, un almacén, un camión para hacer el transporte de nuestros productos, para hacer el reparto, la corriente monetaria, el gasto de cash flow, la salida de caja de nuestra empresa se va a producir en un momento temporal distinto al momento en el que vamos a ir reflejando el uso de estos bienes como gasto. Ya que los inmovilizados forman parte de los bienes necesarios para la actividad de la empresa, el coste que pagamos en el momento de la compra se debe distribuir a lo largo de los años de su vida útil, a lo largo de los años de la vida de ese bien que vayamos, que lo utilicemos, en los que lo vamos a utilizar en la empresa.
y lo vamos a ir trasladando normalmente como gastos del ejercicio. Esta es una partida que además, en el caso de la contabilidad, está muy directamente relacionada con la fiscalidad. Es una partida que vamos a poder amortizar, vamos a tener límites a la amortización. Nos va a venir establecido fiscalmente qué porcentaje de estos bienes vamos a poder llevar cada año a nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Un edificio tendrá unos plazos de amortización más largos que, por ejemplo, elementos del inmovilizado material, como puede ser en el caso de programas informáticos que necesitemos para realizar nuestra actividad. Teniendo en cuenta estos dos últimos tipos de gastos que hemos analizado, que son los gastos generales, los costes fijos de la empresa y las amortizaciones, llegamos al siguiente punto de estudio o al siguiente ratio de estudio, que es el margen operativo o beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Qué información nos ofrece este ratio? Pues este ratio, que también se llama margen de explotación, recoge el resultado de la actividad de la empresa como tal. Recoge el resultado de la actividad para la que se creó la empresa, de todos de los ingresos y todos los gastos que han sido necesarios para llevar a cabo esta actividad. Mide cómo se gestiona la empresa libre de influencias como la financiación y libre de otros gastos a los que también tendremos que hacer frente, como son los gastos impositivos. Es un elemento importante, de análisis, porque de hecho este dato lo vamos a utilizar ahora en unos momentos para calcular uno de los ratios más típicos de la rentabilidad, que es el ROA. El siguiente elemento que vamos a analizar son los gastos financieros. En este caso ya empezamos a ver una serie de gastos que no tienen ya tanto que ver con la empresa en sí misma, porque en este caso los gastos financieros van a pagar el uso de recursos ajenos, van a pagar el uso que hacemos del dinero que otros nos prestan, bien sea a corto plazo o sea a largo plazo. Van a estar, por tanto, directamente relacionados con la estructura de financiación que tenga nuestra empresa. Si nuestra empresa fundamentalmente se financia con recursos propios, esta partida será muy pequeña. Si hacemos mucho uso de los recursos ajenos, esta partida será más importante. Entonces, no tiene que ver directamente con la gestión pura del negocio, sino con la gestión financiera del negocio. Así, como os decía, diferentes estructuras de financiación nos producirán diferentes gastos financieros. Entonces, es importante que seamos capaces de separar muy bien una gestión de la otra, ya que una mala estructura financiera puede hacer que una exitosa producción, un exitoso sistema de producción, genere finalmente pérdidas para la empresa. Por ejemplo, si iniciamos un nuevo proyecto, una nueva línea de negocio, debemos siempre asegurarnos de que somos capaces de que esta línea de negocio esté financiada de tal manera que obtengamos rentabilidad por sí misma, por su forma de financiarse, y la nueva línea de negocio, al menos en el largo plazo, no supone una carga para las líneas anteriores, ya que ya serán exitosas. Luego debemos también tener en cuenta elementos como, por ejemplo, la variación de los tipos de interés que se pueda producir en el mercado. Si estamos financiados a tipo variable, variaciones, grandes o pequeñas, pero variaciones en el tipo de interés puede hacer que pasemos de una situación de rentabilidad a una situación de pérdidas, únicamente producida por el coste el coste de nuestra financiación. Igualmente, tenemos que analizar, en este apartado, deberíamos analizar cuánto nos cuesta cada tipo de financiación. Porque, por ejemplo, una financiación a largo plazo, un préstamo a largo plazo, garantizado de alguna manera, aunque sea con una hipoteca, un préstamo hipotecario como los que habitualmente tenemos las familias. Un préstamo hipotecario que puede hacer una empresa le puede dar mayor libertad de movimientos en su gestión financiera y producirle un menor coste
que una financiación mediante una línea de crédito a corto plazo, por ejemplo. Podemos encontrarnos que la diferencia entre uno y otro pues, es una diferencia muy grande. Entonces, en muchas ocasiones pues nos interesa gestionar nuestra empresa o tratar de gestionarla de tal manera que podamos conseguir esa financiación larga. Otra cuestión es que no siempre podamos acceder a aquella estructura financiera que nos gustaría. Si somos una pyme de reciente creación, conseguir una financiación bancaria va a ser mucho más complejo que si somos una gran empresa del IBEX 35 que puede no solamente acceder a los mejores bancos, sino que puede incluso emitir bonos o emitir un tipo de elemento de deuda a renta fija con salida directamente al mercado para financiarse. Entonces, pues dependerá mucho de nuestra capacidad como empresa y de cómo seamos capaces de demostrar que hacemos nuestra producción, de cómo seamos capaces de demostrar lo bien que sabemos hacer aquello en lo que somos especialistas para ayudarnos por terceros a conseguir también una estructura de financiación que nos resulte interesante, que nos resulte barata y que no lastre nuestro buen hacer en el lado productivo. Finalmente, llegamos al beneficio antes de impuestos. Esta es una cantidad, sobre esta cantidad es sobre la cantidad que finalmente se calculará el impuesto de sociedades. En este punto ya sí que deberíamos tener incluidos los ingresos y los gastos extraordinarios. Sean ingresos extraordinarios, como os comentaba anteriormente, pues ingresos que hayamos tenido, pues por ejemplo, por la venta de un inmueble. Serán gastos extraordinarios, pues el caso que, por ejemplo, tengamos que pagar una indemnización o que tengamos que hacer frente a algún gasto que no está estando directamente relacionado con la actividad de la empresa, no está directamente relacionado con la producción. El ejemplo más claro pues sería pues multas que haya que pagar, por ejemplo, por haber hecho un vertido o haber tenido un fallo en nuestro sistema de producción y que haya acabado aguas contaminadas en un río, que se hayan hecho una emisión de gas, o si somos un restaurante y hemos tenido algún problema con nuestros clientes por servirles comida en mal estado, que tengamos que pagarles una indemnización. Estaremos en este tipo de circunstancias. Debemos pues ser muy cautos cuando estudiamos el beneficio antes de impuestos de una empresa, ya que podemos encontrarnos con que aparecen como unos beneficios muy grandes, pero no se ven tenemos unos resultados muy altos un año, pero no se deben a la actividad ordinaria, sino que se deben a la actividad extraordinaria. Y esta actividad extraordinaria puede estar enmascarando unos malos resultados en las actividades ordinarias. Pensemos en una empresa que comienza a tener dificultades económicas, vende un bien con beneficios pensando en que la caja que obtenga le va a servir para hacer frente al pago de una deuda bancaria que le va a vencer. Aparentemente la empresa tendría muy buenos resultados, pero lo cierto es que la empresa se encuentra en pérdidas y se está deshaciendo de parte de su activo, está liquidando su activo para hacer frente ya a las deudas. Entonces, podríamos llevarnos una mala imagen de la situación situación real de la empresa. Y finalmente, tras el pago de los impuestos, tendríamos nuestro beneficio neto. Este beneficio determina la cuantía que queda a libre disposición de la entidad, porque ya hemos pagado toda nuestra producción, hemos pagado con los gastos financieros, hemos pagado el uso que hemos hecho de unos recursos ajenos, hemos cumplido con el Estado pagando nuestros impuestos. Entonces, una vez que hemos cumplido con todos los stakeholders, con todas las personas o entidades que de una forma u otra están relacionadas con esta actividad, el beneficio neto es el dinero que queda a disposición de la entidad y de sus accionistas. En este caso, la entidad, a propuesta del Consejo de Administración y aprobándolo los accionistas en Junta General, decidirá qué hacer con esta cantidad de dinero, con estos beneficios. Puede bien retenerlo y convertirlo en reservas, o puede decidir repartirlo en forma de dividendos, o puede hacer ambas cosas. Puede decidir que una parte se quede en reservas y que otra parte vaya a remunerar a los accionistas.
La política la política que se siga respecto a cómo gestionar estos beneficios netos es otro de los típicos campos que se analizan o que analizan las entidades especializadas en los mercados, ¿no? Ya que lo que se haga con estos beneficios puede dar pistas al sector, puede dar pistas al mercado sobre cuáles son las intenciones futuras de la compañía o las dificultades presentes que acarrea en este momento. Porque una misma actividad, que puede ser la falta de reparto de dividendos, puede obedecer o bien a que se estén acumulando recursos para proceder a una ampliación de la compañía, entonces están acumulando recursos que permitan financiar esa ampliación, o sin embargo, esa misma falta de recursos puede obedecer a que existan en la compañía dificultades de caja y se estén acumulando, no se proceda al pago de esos dividendos porque no hay caja disponible para, realizar ese pago. Siendo una misma actividad, el origen de esa actividad es muy distinto. Entonces, el análisis de este punto, con el análisis hasta este nivel de los beneficios netos, habríamos concluido el estudio de todos los elementos que crean la rentabilidad de la empresa. Y apoyándonos en todos estos elementos que hemos venido estudiando, vamos a pasar a analizar los dos ratios que probablemente mejor reflejan cuál es la rentabilidad de la empresa y que son los más utilizados en el mercado, los más conocidos y aquellos que vamos a encontrar con mayor facilidad si tenemos interés en alguna empresa específica. Estos ratios se suelen conocer con su nombre en inglés. El ROA es el Return on Assets y es el rendimiento sobre los activos totales. El segundo, el ROE, es el Return on Equity y es el rendimiento sobre el patrimonio neto, el rendimiento sobre los recursos propios de la empresa. Son dos ratios muy sencillos, vais a ver que se calcula simplemente pues, como una división, el resultado es un porcentaje, y ambos muestran cómo es el funcionamiento de la compañía. Son dos ratios que se usan, como os digo, muchísimo, son muy fáciles de encontrar y son muy útiles también para realizar comparaciones tanto entre empresas del mismo sector económico como para evaluar la gestión que se está realizando. Mientras que el ROA, el rendimiento sobre los activos totales, mide la eficiencia operativa que tiene la compañía en conjunto porque está midiendo cómo estamos utilizando nuestros activos, el rendimiento sobre el patrimonio neto mide la rentabilidad que los accionistas están consiguiendo. Como veis, el ROA, como decíamos, mide la eficiencia de los activos en total, tanto los activos fijos como los activos circulantes, independientemente de los medios que hayamos utilizado para financiarlos. De ahí que utilicemos el beneficio antes de los intereses y de los impuestos, para no tener en cuenta el impacto que la forma de financiación está causando en nuestro beneficio, para medir puramente el resultado operativo. Como recordamos, como veis, el beneficio antes de intereses e impuestos se calcula restando de los ingresos los gastos operativos, los gastos generales que son necesarios para que la empresa funcione, pero que no están directamente relacionados con la producción, y las amortizaciones. Como os decía, mira el rendimiento de la compañía, que es el rendimiento que la compañía está generando por la utilización de todos sus activos, y para mejorar el análisis podríamos apoyarnos en otras medidas, como podrían ser, por ejemplo, la rotación de inventarios, la duración del ciclo de pagos y del ciclo de cobros, y que serían todos elementos que nos podrían ayudar a mejorar este uso de los activos. Al estar calculado sobre el volumen de ventas y relacionarlo con el volumen de los activos, y ser un porcentaje, el resultado que nos da deja a un lado el tamaño de la compañía. Entonces veremos así como en muchas ocasiones empresas muy grandes que tienen un gran volumen de inmovilizado tienen
peores ratios que empresas más pequeñas y tienen menores estructuras más ligeras o estructuras que se apoyan más en el software y menos en el inmovilizado físico. También influirá mucho el coste histórico de los activos. No es lo mismo que tengamos una empresa con unos activos comprados hace muchos años, que dará un activo total más bajo, que si es una empresa nueva. Entonces, todos estos elementos deberemos tenerlos en cuenta a la hora de analizar nuestro ratio. En el caso del ROE, como os decía, mide el retorno de los accionistas. Aquí ya sí que mide el beneficio puro, el beneficio neto que queda a disposición de la sociedad. Estoy viendo que hay un error en la redacción. Es beneficio después de intereses e impuestos dividido entre recursos propios, no activo total. Perdón por la errata. Aquí los recursos propios son todos los recursos, no solamente el capital social, sino también las reservas que ha venido acumulando la empresa a lo largo de los años. Es un ratio que informa sobre el éxito de la inversión que han realizado los accionistas. Y debemos tener en cuenta que el primer objetivo de la empresa es incrementar su valor para sus accionistas. Un ratio alto implica un alto rendimiento y esto se reflejará directamente en la valoración que, por ejemplo, tienen en bolsa las empresas que estén cotizadas. Porque un ROE alto implicará que es más interesante utilizar estas empresas como inversión. Esto también tiene un efecto, es como un círculo vicioso positivo, un círculo virtuoso, ya que si tenemos un ratio alto, nos será también más fácil conseguir nuevos planes de crecimiento o la financiación para nuevos planes de crecimiento que queramos emprender, y una buena gestión animará a otros accionistas a incorporarse a estas nuevas actividades, a estos incrementos que vayamos a realizar, por ejemplo, en el caso de que vayamos a realizar o que tengamos intención de hacer una ampliación de capital. Bueno, hasta aquí estaríamos, digamos, que en la parte más teórica de la exposición, y a partir de aquí vamos a ver brevemente, para que nos quede tiempo para el turno de preguntas, vamos a ver brevemente unas cuentas de una empresa real. En este caso os presento las cuentas de BSH, que es el grupo que agrupa marcas como Bosch, Siemens y Balay. Estas son las cuentas del año 2013-2000, son las cuentas que aparecen en el informe, en la memoria del año 2013, que recogen datos del año 2013 y del año 2009. Como veis, son las cuentas reales, se pueden acceder a ellas a través de Internet. Y como veis, aparece desglosado todos aquellos elementos que nosotros hemos estado viendo en estos minutos anteriores. El importe neto de la cifra de negocios, los ingresos de explotación, gastos de personal, otros gastos de explotación, hasta llegar al resultado de explotación. La imagen era muy larga, la he cortado en dos puntos. Aquí tendríamos el resultado de explotación y aquí tendríamos aquellos otros, esta otra actividad que no depende de la explotación. Tendríamos los ingresos y los gastos financieros, el resultado antes de impuestos, impuestos sobre beneficios y el resultado del ejercicio. Si reducimos toda la información que nos proporcionan estas cuentas y tratamos esta información, como he hecho yo aquí, que la he resumido, pues vemos todos los márgenes. Entonces, por ejemplo, vemos como el coste de las ventas es un 73%, es un coste muy, muy importante sobre la cifra de negocios. Tienen un gran gasto en la producción y, sin embargo, tienen un margen bruto del 27%, en torno al 27%. Tienen otra serie de gastos de explotación, gastos de estructura, que es un 17%, que es un porcentaje importante, y les queda un margen de explotación del 9%. Sin embargo, vemos que, en comparación, sus gastos financieros son pequeños, solamente es un 0,24% de su cifra de negocios. En este caso, no han tenido ingresos ni gastos extraordinarios durante el año 2013 y su beneficio neto supone un 6,4% de su cifra total de negocios. En el caso de otras compañías, por ejemplo, tenemos la compañía Guía, estos son también, no aparece arriba, son también las cuentas del año 2013, en la izquierda 2012. Si nos fijamos, sin embargo, con una cifra de negocios, unos ingresos cercanos
a 10 millones de euros, tienen un beneficio neto de 200.000, que es realmente un beneficio neto final bastante reducido. Finalmente, vamos a ver, por ejemplo, en Carrefour, otras diferentes fuentes de información de la empresa, de las empresas, en este caso, por ejemplo, la fuente es Reuters, y aquí, pues como podéis ver, ofrecen información ya estudiada, ya analizada sobre los márgenes operativos, el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones, que es el EBIT, y el margen bruto tanto de la propia Carrefour como de la industria en general y del sector en particular. Como veis, por ejemplo, en este caso Carrefour tiene unos márgenes, en casi todos los casos, menores a los márgenes habituales en la industria y los márgenes habituales en su sector de actividad. Si comparamos, utilizamos otra de las fuentes que tenemos disponibles en, por ejemplo, Google Finance, por utilizar dos compañías de las que ya hemos venido hablando, pues encontramos, está en inglés, encontramos todos los datos que hemos venido que hemos venido utilizando, que hemos analizado anteriormente. Por ejemplo, tenemos el beneficio neto, un 2,7 en el caso del día y un 1,44 en el caso de Carrefour. En el caso del día es el último semestre, ya los datos del 2014, y en el caso de Carrefour son los datos del año 2013. El margen operativo, el beneficio antes de intereses impuestos y amortizaciones, y tenemos también calculado el ROA y también tenemos calculado el EBIT. Como veis, os decía anteriormente, son unos datos fáciles de encontrar que los tenemos disponibles con muchísima facilidad en Internet y que nos pueden servir para estudiar nuestra competencia, estudiar nuestro mercado y ver qué cosas estamos nosotros haciendo distintas a las que hacen otros y pues, intentar aprender de la actividad que otros están realizando. Hasta aquí, en principio, sería la presentación que os quería hacer de los conceptos en torno a la rentabilidad. Y si queréis, disponemos de unos 5 o 10 minutos para preguntas. Si queréis hacerme, os ha surgido alguna duda a lo largo de la exposición, por favor, planteadla en el chat, escribidla en el chat y yo os la iré respondiendo con todo gusto. Bien, no os animáis ninguno a plantear ninguna pregunta. Aprovechad si os ha quedado alguna duda, algún concepto, o aquellas personas que os habéis incorporado más tarde, si hay algún concepto que haya utilizado a lo largo de la exposición en la última parte que no hayáis comprendido, por favor no dejéis de preguntar. Como os decía, el uso de los ratios pues no es algo que sea... su cálculo es sencillo, pero su interpretación pues depende mucho del nivel de experiencia, que es la parte más difícil. Puede ser fácil de calcular, pero un mismo ratio puede tener origen en cuestiones muy dispares y nos puede llevar a malinterpretar y de tomar decisiones de gestión equivocadas. Debemos, por tanto, ser muy prudentes y utilizar los ratios siempre nunca en términos absolutos, siempre en términos comparativos, bien con la actividad previa, de años previos de nuestra empresa, o bien comparándolo con datos conocidos, bien de la competencia directamente o de medias del sector. Un ratio solo, un porcentaje solo, realmente no significa nada. Deberíamos siempre utilizarlo en comparación
con otros datos que nosotros tengamos, otros datos que podamos recabar de información de terceros. Bien, me decís la diferencia entre la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. El ROA mide cómo de bien hemos gestionado nuestra empresa desde el punto de vista del uso de nuestros activos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura de inmovilizado muy grande, puede ser que nos dé un ROA muy pequeño, porque igual no necesitamos tener unas oficinas tan grandes o no necesitamos tener un almacén tan grande, porque eso supone, aparte de que supone unos gastos en el momento de la compra, también supone unos gastos en el momento de mantenerlo. Por ejemplo, el ROA de Banco de Santander y el ROA de ING será terriblemente distinto, porque mientras que el Banco de Santander tendrá mucho gasto en oficinas, vamos a suponer que todas las oficinas estuviesen en propiedad, pero tendrá un gasto muy alto en oficinas físicas. En el caso de ING no tendrá ese gasto en oficinas. Entonces, el ROA aquí sería muy distinto. Es cómo estamos utilizando nuestros activos. También una empresa que acumule gran cantidad de almacenes hará que ese ROA pues también se vea afectado al tener un denominador muy alto. Entonces hará que el ROA sea más pequeño. Sin embargo, el ROE tiene que ver con los resultados finales de la empresa, tiene que ver con lo que los accionistas al final han obtenido y con lo que los accionistas han obtenido por dos vías, tanto por la parte de los beneficios como por la parte de la rentabilidad, de lo que se queda en las reservas, porque no estamos analizando cuánto se ha devuelto a los accionistas en dividendos, sino cuántos beneficios han generado para los accionistas se queden estos en dividendos o se queden en reservas. Aunque sí, el ROE va a sufrir el impacto de nuestra gestión financiera, porque en el ROE, al ser el beneficio neto, ya hemos quitado el gasto que debemos hacer, el gasto financiero, el gasto que nos supone la financiación. Entonces, en ese sentido, sí, el ROA es más económico, tiene más que ver con la actividad económica, mientras que el ROE tiene un componente, podríamos decir efectivamente, que tiene un componente más financiero. ¿Tenéis alguna otra duda? En cualquier caso, si una vez que repaséis estos conceptos, si habéis tomado nota en algún momento y hay algún concepto que no os queda claro, por favor no dudéis en escribir a la escuela en correo electrónico y plantear las dudas que tengáis para intentar solucionarlas de la mejor manera posible, pues para que podáis sacar el mayor provecho de esta videoconferencia y de esta hora que hemos compartido. Si no tenéis ninguna otra duda ni queréis hacer ningún comentario, simplemente me queda agradeceros este rato que hemos compartido, la atención que habéis puesto, y espero que os haya servido, pues aunque haya sido muy brevemente y a grandes pinceladas, para saber un poquito más de cómo calcular la rentabilidad de la empresa. Espero veros o espero teneros pues, en futuras videoconferencias que realicemos. Y os digo, quedo a vuestra disposición si queréis plantearme alguna pregunta a través del correo electrónico. Muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención, y buenas tardes.